Biblia, del Nuevo Testamento, que se llama Filemón. Y quiero hablarles hoy de un personaje, hermanos, que como habitualmente acostumbro a predicarles, o como a veces queremos, en veces, gran parte de nuestra frustración en la vida o como cristianos es porque nos comparamos con otras personas. Comparamos nuestras vidas con otros ministerios, comparamos nuestro carro con otro carro, comparamos nuestra casa con otra casa, comparamos nuestra economía con la de otra economía. Y cuando venimos a la iglesia, también pasa algo igual. En veces nos predican acerca de David y quisiéramos ser David. Nos predican a lo mejor, no sé, de el profeta Elías y todos quisiéramos ser Elías. Nos predican de Eliseo y quisiéramos ser Eliseo todos. Nos predican a lo mejor de grandes hombres de la Biblia y nosotros decimos, yo quiero ser ese grande hombre en la Biblia, pero no. Pero hermanos, la Biblia está rodeada de hombres que paso a paso, pudiéramos decir, ladrillo a ladrillo, hermanos, ellos formaron la historia bíblica, hermanos, y personajes bíblicos que no aparecen, hermanos, más que una vez, dos veces. Hermanos, no siempre busquemos el protagonismo, no siempre busquemos el ser el centro de atención, hermanos. Es importante que nosotros podamos reconocer que Dios puede usar nuestras vidas, como lo hemos dicho durante mucho tiempo desde nuestra trinchera. Ahí donde tú estás, Dios quiere bendecir tu vida, hermanos. Ahí donde tú estás, Dios quiere hacer algo especial de ti. Y mira, ¿lo tienes, hermano? Filemón 1. Me encanta esta parte de Filemón 1, porque Pablo le escribe a Filemón, que seguramente, hermanos, era un hombre rico. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué podemos asimilar que era un hombre rico? Porque dice que tenía una casa grande, inclusive la prestaba para iglesia, tenía varios cuartos. Entonces, pues esto nos da motivo a pensar que era hombre importante. Además, que tenía servidumbre. En aquella época no cualquiera persona podía tener servidumbre. Pero mire, Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, le escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipio. Aquí hay unos nombres, pues si usted quise tener hijos, hermano, le puede poner estos nombres a su hijo, Arquipio. Y nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está, ¿en dónde? En tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios, de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, hermanos, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque algo de amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los creyentes, para que la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de su amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de la iglesia. Y llego aquí a mi parte central. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, escuche, hermanos, el respeto con que se dirige Pablo. Por lo cual, aunque yo tengo la libertad, tengo la autoridad en Cristo para mandártelo lo que te conviene. Hermanos, tengamos cuidado donde nos congregamos, tengamos cuidado donde escuchamos. Hay personas que pues si es que yo soy tu líder y yo te ordeno que hagas esto. Es que yo soy el pastor y yo te pido, yo te exijo, yo por el simple hecho de ser tu líder, yo tengo derecho sobre ti en ciertas cosas. Eso se llama abuso espiritual, hermano. Nadie tiene derecho ni sobre tu casa, ni sobre tu economía, ni sobre tu salud, ni sobre tu familia, ni sobre tus propiedades. Nada, hermano, nada. En vez de decimos, es que me invitaron a tal iglesia, es que vi tal video, hermano. ¿Usted sabe qué doctrina tienen? ¿Sabe qué ministerio, qué enseñanza está atrás de esa persona? Y el apóstol Pablo, hermanos, con mucha autoridad decía, yo tengo la autoridad de mandarte. Pero Pablo decía, pero no lo hago. Te voy a pedir un favor. Hermano, luego que nos pedimos favores entre hermanos, pues es el pastor, tienes que hacérselo. Pues es el de la alabanza. No necesariamente.
hermanos, pero vean el respeto con el que se dirige Pablo a Filemón y le dice, aunque tengo mucha libertad de Cristo para mandarte lo que te conviene, porque decía, yo sé lo que te conviene, le dijo Pablo a Filemón, yo sé lo que es bueno para ti. A veces, como sus líderes, sus pastores, podemos saber lo que es bueno, pero ¿qué hacemos nomás? Sugerimos. No podemos meternos en las vidas de las personas. Hay un límite, hermanos, que todos tenemos que poner y hasta ahí llega. Pero escuche, hermanos, porque ese no es el tema, nomás se lo quería por la misma ofrenda, hermanos, que usted se llevara eso. Dice, en el 9, más bien te ruego, fíjese, hermanos, Pablo pidiéndole a un discípulo, te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además estoy en prisionero de Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Y escuche qué bonito dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti. A mí me gusta esto que va a decir adelante, pues recíbele como a mí mismo. Escuche esto, hermano, lo que dice Pablo de Onésimo, un joven llamado Onésimo, el mismísimo Pablo, hermanos. Yo no sé hasta dónde hemos alcanzado a estudiar la vida del apóstol Pablo, que después de Jesús, hermano, Pablo es el personaje más importante, el parteaguas en la iglesia, hermanos, un hombre fundamental en la iglesia primitiva, con sus ministerios, con sus cartas, levantando iglesias, predicando la palabra de Dios, hermano. Y escuche cómo se refiere acerca de este joven llamado Onésimo. Yo quisiera quedármelo conmigo, para que en lugar tuyo me sirva a mí en mis prisiones. Pero nada, escuche, es que esto, hermanos, en verdad es tan alentador para la iglesia de Jesucristo y para la sana doctrina. Dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como un obligatorio, sino fuese algo voluntario. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti, dice, por algún tiempo, para que les recibáis como siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si te debe algo, yo te lo pagaré. Dice, agrégalo a mi cuenta. Quiere decir que Pablo tenía una cuenta con Filemón, hermano, vean qué bonito, tenía algo con Filemón, hermano, que decía, yo te debo, ¿verdad? Pero te lo voy a pagar. O sea, no decía, yo soy Pablo, ¿por qué me vas a cobrar? ¿Verdad? Dice, no, pero agrégamelo, ahorita no estoy, agrégamelo a mi cuenta. Dice, yo Pablo le escribo de mi mano y yo ¿qué? Lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo te debe también. Sí, hermano, te tenga algún provecho en ti, el Señor conforta mi corazón. Hermanos, quiero hablar ahora acerca de este joven llamado Onésimo. Y me encanta la historia de Onésimo, hermanos. Tremenda historia de este personaje. Un hombre, un joven, hermanos, que la Biblia nos menciona que aparece en Filemón y en Colosenses. Y que había hermanos, el apóstol Pablo conoce a Onésimo en la cárcel. No era buena referencia habérselo topado ahí. Nosotros sabemos por qué Pablo estaba ahí. Pablo, sabemos por qué estaba ahí, por predicar la palabra. Hermanos, todos los historiadores coinciden exactamente en la misma historia. Onésimo llegó ahí porque seguramente se escapó, era un esclavo, se escapó de su amo, que todo indica que era Filemón, y al cual probablemente le robó, como que esta vez que dice, me voy a escapar de aquí de con mi amo, pero le voy a robar algo y me voy a ver hasta dónde llego. No llegó muy lejos. Hermanos, lo aprendieron. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a hablar con Filemón, cuando empieza a hablar con Onésimo, se da cuenta de algo impresionante, hermanos. Se da cuenta que a lo mejor él venía de esa manera, hermanos, así, porque la vida en veces nos pone en ciertos lugares que pudiéramos pensar nosotros que no son tan justos, ¿verdad? Pudiéramos pensar que hay ciertos lugares que decimos, bueno, ¿por qué me tocó estar aquí y no me tocó
estar en otro lugar, hermanos. Filemón, Onésimo, hermanos, llegó a ser esclavo de Filemón. Hermanos, por lo tanto tenía ciertas características. Era un esclavo y era un fugitivo. Hermanos, probablemente, hermanos, era considerado como un ladrón. Hermanos, cuando la vida nos ha tratado mal en nuestros orígenes y nos han etiquetado, ciertas cosas en nuestra vida han pasado y hemos pasado a ser etiquetados, porque sí, como dice la frase, porque un día matamos un perro y hoy somos el mataperro, porque un día nos salió mal un negocio y somos el que no hace negocios bien, porque un día fracasamos en una familia y hoy somos el que siempre fracasamos en una familia. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Pablo empieza a hablar con Onésimo, hermanos, impresionante, dice, lo adopta como su hijo. Hermanos, lo adopta como su hijo y yo me imagino que platicando le dice, ¿qué pasó, Onésimo? Dice, es que yo vivía con Filemón y un día me cansé de ser esclavo. Le agarré un dinero y salí y aquí estoy. Pero hermanos, ¿quién puede creer? Escucha, ¿quién puede creer en la palabra de un ratero? ¿Quién puede creer en la palabra de un ladrón? ¿Quién puede creer en la palabra de alguien que ha fracasado? ¿Quién puede creer en alguien, hermanos, que te topas en la cárcel, te topas en la celda y platicas con él? No es algo tan correcto creerle, hermanos. Hoy la pregunta es, ¿o quién se atreve a creerle? Hermanos, pero cuando Pablo empieza a hablar, hermanos, con Onésimo, se da cuenta de algo tremendo y dice, este es un hombre importante, este es un siervo poderoso, él tiene algo glorioso, hermanos, que le dice, ahora tú serás mi hijo. Hermanos, el mismo apóstol Pablo adoptando a un ratero, el mismo apóstol Pablo adoptando a un prisionero, el mismo apóstol Pablo adoptando a un esclavo y le dice, ya no serás más esclavo, le dice, ahora serás mi hijo, y le escribe inmediatamente. Pero como Dios acomoda todo, que en la plática dice, pues ¿a quién le debes? Le dice a Filemón, anda, caímos en blandito, ese también es mi hijo. Pero vea lo sorprendente de Dios, hermano. Le escribe a Filemón y le dice, usted lo leíamos ahorita y hacemos hincapié, no quiero pedirte nada, no quiero que me des un favor, no quiero que me des nada de gratis. El apóstol Pablo intercede por Onésimo y le dice, quiero que lo cargues a mi cuenta lo que él te robó, quiero que cargues a mi cuenta lo que él te debe, quiero que cargues a mi cuenta su libertad, hermano, porque no tan solo era pagar, hermanos, lo que Onésimo se había llevado. Hermanos, no era tan solo liquidar la cuenta de Onésimo, sino que el apóstol Pablo tenía que decirle a Filemón cuánto cuesta la vida de él. Hermanos, no hay más, hermano, en esto. Esta acción de Pablo representa lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie daba un peso por nosotros, nadie daba nada por nosotros, hermano. Éramos el esclavo, éramos el fugitivo, éramos el que andábamos errante de un lugar a otro, hermanos. Éramos el que nadie daba nada por nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Juan, mas a todos los que creen y los que le reciben en mi nombre, dice, yo le daré la potestad de ser hecho hijo de Dios, hermano. Es el amor de Dios transformado en nuestras vidas, hermano. La palabra de Dios dice, porque de tal manera que, hermanos, que si alguien cree en Jesús y cree en su nombre, Dios le da esta potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice el apóstol Juan, dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora seamos llamados los hijos de Dios. Dice, por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Éramos nosotros ese Onésimo. Muchos, a lo mejor alguien de aquí dice, no, yo aspiro a ser David. Te digo, en veces nos confrontamos, porque en veces nuestras predicaciones, hermano, están lanzadas a que David, Daniel, Eliseo, Elías, Noé, Moisés, hermano, pero con todo respeto te lo digo, no todos hemos sido llamados a ser David. No todos hemos sido llamados a ser Moisés. Dios no nos está llamando a todos, hermano, a esos llamamientos a predicar a estadios.
No a todo el que toca una guitarra Dios lo está llamando a hacer giras internacionales y a grabar CDs y a subir música en Spotify cristiana que puede ser de mucha bendición. No a todos nos está llamando así, pero esto no quiere decir que no seamos parte importante en el plan de Dios. Yo te enseñaba el jueves que la primera vez que la Biblia dice que alguien fue lleno del Espíritu de Dios, no fue para predicar, no fue para profetizar, no fue para orar por un enfermo, no fue para abrir un mar, no fue para callar una boca de leones, no fue para interpretar sueños, no fue para una revelación. La Biblia dice, ¿era Éxodo? En Éxodo dice, y la primera vez que Dios llenó a alguien de su Espíritu Santo fue para darle gracia y sabiduría para que trabajara. Para que pudiera trabajar el oro, la plata, la madera, el barro. Hermano, es lo que necesitamos de nosotros, ser ese Onésimo y decirle: Señor, aquí estoy yo, este es mi lugar, Padre Celestial, y si tú me has dado la oportunidad, Señor Jesús, yo quiero convertirme en ese Onésimo. Hermanos, qué importante fue para el apóstol Pablo hacerse de la vida de este fiel compañero. Es algo hermoso, hermanos. Porque era, hermanos, porque era un hombre sin un nombre importante. Era un hombre sin una posición. Era un hombre sin un futuro. Por las características que tenía, hermano, los historiadores coinciden que tenía que haber sido joven. No un adolescente, pero sí un joven. Lo más importante es que cómo la vida de él empezó a cambiar cuando llegó a la vida del apóstol Pablo. Hermanos, aquí lo importante es cómo nuestra vida puede empezar a cambiar cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Cuando le decimos: Señor, yo soy ese Onésimo. Yo soy ese Onésimo, Padre Celestial. Mira, quiero explicarte algo. Dios no trabaja con lo que tú fuiste. Dios está dispuesto a trabajar con lo que tú puedes llegar a ser. Más adelante leíamos ahorita, hermanos, que Pablo le decía a Filemón: yo por mí me lo quedaría. Hermanos, ¿qué había tenido Onésimo? Recuerdan que el apóstol Pablo tuvo un allegado que fue como no su representante, se me fue la palabra, como su promotor, como su guía, casi como su padre espiritual. Me refiero a Bernabé. Pero llegó un momento en que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron ahí un conflicto y decidieron separarse. Pablo le pudo haber dicho a Bernabé: quédate conmigo, mira, vamos a platicar, más vale que estemos juntos en ministerio. Y Bernabé decide separarse de Pablo. Pero aquí lo importante está, la pregunta es: ¿por qué Pablo le dolía en su corazón dejar a Onésimo? ¿Qué tenía Onésimo? ¿Qué era ese Onésimo, hermanos? ¿Qué era ese Onésimo? ¿Qué tenía él? Él decía: es que yo lo necesito aquí, pero pero mi amor por él no es para tenerlo siempre aquí. Yo sé que tiene que ir allá. Pero hermanos, le dice: pero ahora le habla a Filemón y dice: te lo voy a regresar. Pero mire qué importante, hermanos. Onésimo sale de la casa de Filemón, hermanos, como un esclavo, pero ahora va a regresar como un hijo, hermanos, de casa. Muchos de nosotros nos pasó lo mismo. Allá, hermanos, éramos el esclavo. Pero hoy cuando regresamos, hoy regresamos con una actitud diferente, hoy regresamos con una personalidad diferente como Onésimo. Hoy somos los hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, hermanos. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay una parte que, si me acompañas, quiero que la leas. Allí en Filemón, hermanos. Me gusta mucho esto. Deja ver si no se me... Aquí está, te voy a leer desde el 10.
te ruego. Le pudo haber dicho, te ruego por el mugroso Onésimo. Te pido por el esclavo. Te pido por, no, hermanos, se refiere a él de una hermosa expresión, hermano. Algo que cambió la vida, hermanos, de Onésimo. Fue el amor de Pablo. Algo que si tú y yo estamos dispuestos, puede cambiar ese ungüento que tanto necesitamos. Es el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Entender y reconocer, hermano, que ahora Dios no nos habla desde nuestros errores. Ahora Dios no te habla desde tu fracaso. No habla desde mi fracaso. Ahora Dios nos habla de lo que somos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Alguien que pueda buscar lo que significa la palabra Onésimo. Creo que aparece normal sin irse tanto a la etimología. Hermanos, útil, provechoso. Útil y provechoso. Por eso el apóstol Pablo, hermano, estaba tan conmovido y decía, lo que pasa es que a ti antes te fue inútil, a ti antes no te servía para nada, pero cuando llegó el amor de Jesús a su vida, cuando llegó el amor de Dios de su vida, entendió su verdadera responsabilidad, entendió su verdadera identidad, y le dijo, tú no eres un esclavo, tú eres útil, tú no eres menos, tú eres provechoso, hermanos. Esa era la verdadera identidad que tenía Onésimo. Era un hombre inútil, era un hombre no inútil, era un hombre útil, era un hombre provechoso. Su mismo nombre lo decía. La cuestión es que nadie lo utilizaba. Y cuando a nadie te utiliza, te vuelves inútil. Nadie te aprovechaba. Y cuando nadie te aprovecha, te vuelves improductivo. Eso es lo que tenía este joven, hermano. Quizás porque la Biblia no nos dice y no podemos especular acerca de lo que la Biblia no dice o no dice. Pero quizás para que haya llegado a ser un esclavo, quizás venía de una familia que no estuvo tan bien la situación en su casa. Para que llegara a ser un esclavo, hermanos, y para que se atreviera a robar, quizás él había crecido en ese ambiente. Quizás las cosas no habían sido favorables para él. ¿Sabes cuándo las cosas empiezan a ser favorables para nosotros? Cuando nos topamos a la persona correcta que nos valora. Cuando nos topamos a la persona correcta que para él sí somos útiles. Cuando nos topamos con esa persona que nos volvemos provechosos, hermano. Onésimo no escribe libros, Onésimo no escribe salmos, Onésimo, hermanos, no escribe parte de la historia de la iglesia primitiva. Onésimo no liberta grandes ciudades. Onésimo, hermanos, no tuvo un gran ejército. Onésimo solamente cuando cayó en las manos correctas hizo dos cosas: fue útil y fue provechoso. Hoy yo quiero a través de la palabra de Dios decirte, tú eres útil en las manos de Dios, tú eres provechoso en las manos de Dios. Guarda en tu corazón esta palabra: tú eres útil, tú eres útil, tú eres provechoso. Y Dios trajo aquí tu casa, Dios trajo aquí tu vida y Dios trajo aquí tu familia para cambiar esa historia. Y analizando la historia de Onésimo, que me impactó mucho, yo no podía dejar de pensar, hermanos, ¿qué habrá platicado? ¿Qué habrá platicado Pablo con Onésimo para decir qué desperdicio de persona es esta? Qué joven tan desperdiciado. No me cansaré de decirte, deja de menospreciar a las personas que tienes a tu alrededor. Deja de decir, es que este es un inútil. No, es que de plano, hermano, simplemente quizás no ha encontrado la persona correcta, el Pablo correcto. Tú eres provechoso. Tú eres útil. Créemelo.
antes, en otro tiempo, he tratado de imaginarme y la verdad te voy a confesar algo. Le pedí a la IA que me hiciera un dibujo, una imagen, donde está Pablo ministrando a Timoteo. Y le di las características que yo creo que tiene el apóstol Pablo, las que tenía Onésimo, y sí, pues sí nos pintaban a Pablo un poquito calvo, ya grande, sentados en una prisión, con la mano platicando ahí, un poquito oscura la imagen, hermanos, porque estaban en prisión. Y traté de imaginarme esa escena, ese diálogo, en el que el apóstol Pablo seguramente hablaba con Onésimo y le decía: es que no has sido bien valorado tú. La vida te ha puesto en ciertas circunstancias que no has podido dar todo tu potencial. Eso es lo que ha pasado en tu vida. Quizás hay 2, 3 puertas que se han cerrado. Hay 2, 3 negocios que no han estado bien. Hay 2, 3 piedras que hemos tropezado en el camino. Pero cuando habla con él, en la imagen que me ponía abrazándole, si yo me imaginaba el apóstol Pablo diciéndole a Onésimo: trataron de inútil, pero hoy que platico contigo, hoy que me has abierto tu corazón, yo sé que tú eres útil, yo sé que tú eres provechoso. Y tanto que le dice: a partir de este momento te adopto como mi hijo. No volvamos a permitir que alguien nos vuelva a decir que somos inútiles. No lo vuelvas a permitir que alguien diga en tu vida que tú no eres provechoso. No lo aceptes que alguien vuelva a decir en tu vida: es que a ti todas las cosas te salen mal. No lo vuelvas a permitir. Di: ahora yo tengo una nueva personalidad. Antes fui el Onésimo inútil, fui el Onésimo que nadie me aprovechaba, pero yo estoy en las manos de Dios. Hoy yo soy Onésimo el útil, hoy yo soy Onésimo el provechoso. Y le vamos a pedir el día de hoy: Dios, ponme en la vida de un Pablo. Ponme en la vida de un Pablo. Pero escucha lo tremendo, hermanos. El crecimiento de Pablo, de Onésimo, no se da en una gran compañía. Porque muchos de nosotros hemos dicho: en verdad, alguien de aquí está pensando, déjenlo veo. Pues ya sé quién. En lo que dice el pastor es cierto. Yo soy inútil, yo soy provechoso. El problema es que a mí no me pusieron en la World Company Center. Si estuviera ahí, sería útil, pero no me pusieron ahí. El problema es que no me contrataron como gobernador. El problema está que no me dieron el cargo de diputado. El problema es que no me hicieron secretario de salud. El problema es que no conocí a tal persona, hermano. Entonces eso sería influyentismo. El apóstol Pablo conoció a Onésimo en la cárcel. Es como si lo hubiera conocido, hermanos, en la parte más baja de un trabajo, de un negocio, de una empresa, en algo que nadie daba nada, hermanos. ¿Te imaginas? Pablo, en la escena que te digo, Pablo hablando con Onésimo y Pablo diciéndole a Onésimo: ahora que te conozco, ahora que platico contigo, sé que tú eres valioso, sé que tú eres útil, sé que tú eres provechoso. Y yo me imagino en los cárceles: pobres estos locos, están en la cárcel y hablando de productividad. Están hablando en una celda y hablando de ser útil y provechosos. Pobres locos, déjenlos. Porque a lo mejor pensamos que cuando una persona está en una gran empresa, que cuando una persona está en un gran puesto político o administrativo, puede decir: oh, sí, somos útiles, somos provechosos, sí. Pero que cuando nuestro negocio es pequeño, que cuando nuestra casa es pequeña, que cuando nuestra familia es pequeña, hermanos. El apóstol Pablo conoce a Onésimo en las entrañas de la prisión. Por eso dice: él es mi hijo y yo lo tuve en las entrañas de la cárcel. Esto es lo que me llama mucho la atención, hermano.
Que Dios quiere bendecir tu vida, no por el lugar en el que tú estás, porque quizás hoy estamos en cárcel, quizás hoy estamos en prisiones de enfermedad, en prisiones de deuda, en prisiones de enemistades, en prisiones de conflictos, de problemas familiares, con amigos, laborales, sociales, económicos, del que usted me diga, pero dice Dios, esto es lo que voy a hacer en tu vida, voy a hacerte alguien útil, voy a hacerte alguien provechoso a ti. Pidámosle a Dios que nos rodee de Pablos. No importa el lugar donde estemos. Entiéndelo. Guárdalo en tu corazón. No es el lugar. Es el de quien recibes el llamamiento. No es el lugar. Porque si no tienes la bendición de Dios y así te vas a la más grande compañía y te dan el mejor de los puestos y te dan el mejor de los sueldos, hermano. ¿Cuántas veces has pensado, una oportunidad, nomás una oportunidad, una? No va por ahí. Es que la bendición de Dios esté en tu vida y que podamos entender que es Dios quien nos adopte. Y pensando en esto, se me vino a la mente dos personajes históricos de la Biblia. El primero de ellos, si me quieres acompañar a Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Búsquelo, hermano, Primera de Crónicas, está al principio de la Biblia. Primera de Crónicas 4. Primera de Crónicas 4. 9 y 10. Amén. Seguramente lo recordamos. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y siempre quien me ha escuchado hablar de esta historia, le hago la misma pregunta. Cuando empezamos, ¿ya la encontró, hermanos, para saber? ¿Sí? Miren, cuando empezamos a leer Primera de 4, todo, vea, hermanos, dele una ojeada a Primera de Crónicas 1 y aparecen puros ¿qué? Puros nombres. En el 2, puros ¿qué, hermanos? Nombres. En el puro 3, puros nombres de personas. Y llegamos al 4 y empieza con ¿qué creen, hermanos? Con nombres. Dice, ¿quién puede sacar una enseñanza de los nombres? ¿Qué pasa aquí? Pero me llama mucho la atención, hermanos, cuando llegamos, si quieren, al 8, hermanos. Cos engendró a Nu, dice, a Sobea y a la familia de Arlet, hija de Erum. Y Jabes, allí, hermanos, cambia un poco la historia del texto. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto te di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieres bendición, si ensanchas mi territorio y tu mano está conmigo y me libras de este mal para que no me dañe. Y escucha lo que dice la Biblia. Y Dios le otorgó, hermanos, a Jabe lo que le había pedido. Hermanos, ¿te imaginas? Hermano, en medio de toda esta gente que menciona la Biblia, tal como cuando vivimos nosotros, en tu trabajo, en veces hay 10, 20 personas, en Durango 1 millón de personas, en el mundo más de 6,000 millones de personas y nadie nos hace caso, hermano. Tenemos 5,000, no sé cuántas personas tengas en Instagram, en Facebook, pero cuando necesitas a alguien, no necesitas, nunca vas a encontrar una persona que te tienda la mano ni que te ayude. Tal como lo cuenta aquí Crónicas, hermano, o la gente va y viene, hermano, puede pasar algo en la calle, tú ves la gente de un lado para otro en sus carros, en el tráfico, así vive la sociedad, así vivimos, muy acelerados, pero de repente lo que nos cuenta esta historia de Jabes, que un joven, hermano, escucha, de repente dejan de hablar de todas las personas y dicen, y este joven que se llamaba Jabes, escucha, él fue más ilustre que sus hermanos, pero no siempre la historia fue así. Él te cuenta su final. Hermano, no dejes que tu pasado sea lo que marque tu futuro. No dejes que lo que pasó en tu infancia venga a marcar y a determinar tu futuro. No dejes que lo que pasó en tu adolescencia, en tu juventud, venga a marcar tu final.
Por eso Jabes, cuando se cuenta la historia de Jabes, no se cuenta la parte principal, perdón, el principio de él, se cuenta el final de Jabes. Y Jabes, hermano, su historia dice: yo fui el más ilustre de todos mis hermanos, yo fui el mejor de todos mis hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y luego te cuenta Jabes, pero te voy a decir, no siempre fue así. No siempre fui el mejor en la casa. No siempre fui el consentido de mi mamá ni de mi papá. No siempre fui el que los abuelitos vieron bien. No siempre fue al que los primos todos querían jugar con él. No siempre fue el primo de niño a que todos invitaban a una pijamada y querían jugar con él. No, Jabes dice: yo no fui siempre ese niño. Y empieza a contar su historia. Y la resume la cuenta muy resumida. Y dice, para empezar, dice la historia de Jabes: te cuento cómo fue mi nacimiento. Cuando nací, hice sufrir a mi mamá en el parto. Fue al seguro y le dijeron: todavía le falta mucho, váyase al parque a caminar. Dice: cuando yo nací, fue tanto lo que mi mamá sufrió al darme a luz, que me puso por nombre Doloroso. ¿Te imaginas cómo te lo he enseñado a un niño que desde pequeño le digan? Por lo general, cuando vamos a ver a los bebés, ¿qué decimos? ¡Ay, venimos a ver al hermoso, el precioso, qué bonito está! ¡Ay, qué hermoso! ¿Verdad que sí vamos todos? Pues imagínense con Jabes: pues venimos a ver al que hizo sufrir a la mamá. Ah, pillín, con que usted le dio unos, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Contracciones bien fuertes, tremendos desde chiquillo, ¿verdad? Y así se ve la cara, ya ve cómo nos va con este. Desde pequeño empezaron a decirle cosas. Y mismo Jabes lo escribe y dice: para mí, mi problema empezó cuando nací. Porque a donde quiera que yo me movía, la gente me conocía y decía: ahí va el que hizo sufrir a la mamá. Y yo te lo he dicho. Quiero imaginármelo. ¿Te imaginas cuando Jabes tenía unos 16, 17 años y que se acercó con una muchacha que le gustaba tanto? Y cuando se llegó con ella y se acercó y que le dijo: quiero invitarte a salir a tomar ¿qué se tomarían en aquella época, hermanos? ¿Qué tomarían? ¿Un té? No era muy lujo. Quiero invitarte a tomar un tecito. ¿Qué le dirían las muchachas a Jabes? Anda, si hiciste sufrir a tu mamá, ¿cómo me va a ir contigo? Apártate de mí. Él traía marcado eso, hermanos. A comer todos. El precioso, el hermoso, el campeón, el lindo, el bello, porque tenían muchos. La princesa, el que me hizo sufrir en el parto. El que ha sido un dolor de cabeza desde que estaba en el vientre. Dice la palabra de Dios. El cual, ahora, escúchalo fuerte. Nos duele cuando la gente nos lastima. Nos duele cuando en la escuela te dicen molesto, te dicen no sé, te ponen apodos. Te duele cuando en el trabajo hay desprecios, hay insultos. Hermano. Pero a Jabes, el nombre, el insulto venía de su mamá. Eso dolía más. Porque cuando estaban nombrando lista, vamos a nombrar aquí lista, hermanos: Caleb, Mesa, Mereza, Requem, Sena, Jabes. Jabes, ¿quién te puso ese nombre? Mi mamá. Ya sabemos quién eres. Cómo duele cuando los insultos y los ataques vienen más de la familia. Cómo duele más cuando el desprecio viene más de los seres queridos, cuando las traiciones vienen más de las personas que amamos. Esos duelen más todavía.
Dice la palabra de Dios, hermano, que su madre le había puesto así. Pero algo pasó en la vida de Jabes. Yo quiero pensar que Jabes llegó un momento y dijo, ya, o sea, ni una muchacha quiere salir conmigo. Nadie me quiere dar trabajo que porque soy bien molesto. Todo me está saliendo mal. Pero dice algo sorprendente que hizo Jabes, hermanos, en el 10. Y Jabes invocó el nombre de Dios de Israel. Él no fue y le dijo ni a su mamá. Él no fue y le dijo ni a su papá. Él no habló con las muchachas. Él no habló con nadie. Él no habló con los jefes. Él no habló con la escuela, con el director. No, él se fue a lo grande, hermanos. Él se fue directamente a la presencia de Dios y hizo una oración poderosa, hermano, que inclusive los teólogos dicen, haz esta oración todas las mañanas. Y Jabes, hermano, habló con Dios y le dijo, mira a mi hermano cómo le va bien. Mira a mi hermana cómo le va bien. Mira a mi otro hermano, mira a mis primos. Mira a mi papá, mira a mi mamá cómo están bien. Pero ¿por qué yo, como Onésimo, por qué yo tengo que ser la parte inútil de la familia? Y entonces llegó a lo correcto, llegó a la presencia de Dios. Él se brincó todo, hermano. Él ya no buscó el favor de su mamá. Él le pudo haber dicho, mamá, ven, quiero que vayamos a terapia tú y yo, psicofamiliar. Yo tengo atorado algo aquí porque desde pequeño con ese nombre que me pusiste, marcaste mi vida para siempre como un inútil. Necesito ir al psicólogo, necesito sacar esto, mamá. Pero no. Jabes se fue a las ligas mayores, hermano. Jabes entendió algo en su mente, en su espíritu, en su corazón. Él se fue directamente con Dios, hermano. Y Jabes invocó el nombre de Dios. Y él se sirvió con la cuchara grande y le dijo, hermanos, oh Dios, si me das tu bendición. Él entendió y le dijo, yo no gano que mi mamá me bendiga. Yo no gano que mi papá me bendiga. Yo no gano que mis hermanos me bendigan. Yo no gano que mi esposa, que alguien me bendiga. Se fue directo y dijo, Dios, si tú me das la bendición, Dios, si tú eres quien me bendice, oh Dios, dice la palabra de Dios, y ensanchas mi territorio. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando dice ensanchar su territorio, quiere decir que el mover de Jabes era solamente aquí. Quiere que a lo mejor solamente se la pasaba en su casa. Quiere que solamente de la casa a algo en la ciudad y regresaba. No había espacio para él, hermano. Pero le oró a Dios y le dijo, si tú, Dios, no los de afuera, si tú me das la bendición y si tú ensanchas mi territorio, que yo pueda moverme a más lugares. Dice la palabra, no muevan las letras, hermano, está temblando. Dice, y me dieres tu bendición y ensanchas mi territorio. Y escucha lo que le dijo, si tu mano está conmigo, si tu mano está conmigo, pida que la mano de Dios esté con él, con usted. No ande buscando el favor de las personas. Ahí tiene que andar sonriéndole, me cae re gordo, pero tengo que sonreírle porque me corre. Cae tan mal, me tengo que sonreírle porque no me da permiso. Ay, qué bonita camisa trae pastor en la puerta, lo vi. Ay, que si no me exhorta. Jabes dijo, nadie de ustedes puede hacer nada por mí. Y le dijo a Dios, Señor, si tú me das tu bendición. Hermano, le dijo, si tú y ensanchas mi territorio, pero que tu mano sea la que esté conmigo. Y lo que más me agrada es esto, hermano. Y le dijo, si tú, Dios, me libras de este mal, para que ya no me dañe. ¿Cuál era el mal que traía Jabes? ¿Cuál era el mal? No te dice que estaba enfermo. No te dice que estaba incapacitado. No te dice nada más, que te dice que el mal que tenía era un daño emocional, era un daño espiritual el que tenía, era un daño ocasionado, hermanos, por su propia mamá, era un daño que le había ocasionado la vida, hermanos, porque por algún motivo, no sé, hermanos, quizás se enredó, quizás se volteó cuando iban. ¿Se puede voltear así el bebé? Se volteó así, no, y la mamá, sal, ay, no salía. Pues fue algo que a lo mejor
Jabes, siendo un bebé, no podía controlar y ocasionó un daño. Hermano, ¿cuántas veces hemos ocasionado un daño, pero que no ha sido intencionalmente o simplemente por errores que a lo mejor cometimos? Porque pocas personas se levantan una mañana y dicen, no voy a hacer un daño a mi familia. Y Jabes le dijo a Dios, quita este daño de mi vida. Quita este daño de mi vida. ¿Quiere que le diga algo? En veces el daño está en el ADN que traemos. Jabes le dijo a Dios, yo ya no quiero ser como mi mamá. Si mi mamá me marcó a mí, yo no quiero marcar a mis generaciones así, para mal. Porque cuando hace mención, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, quiere decir que Jabes vivió un infierno toda su niñez con sus hermanos. Yo ya no quiero. Mis hermanos me tratan mal. Durante mucho tiempo he sido la burla de ellos, no les hago nada, lo he intentado. Jabes simplemente volteó, a lo mejor un día juntó a sus 11 hermanos, 12 y les dijo, ¿qué les hice? ¿Por qué tanto coraje conmigo? ¿Por qué tanto daño conmigo? ¿Por qué tanto? Únicamente yo era, ¿cómo se llama cuando van a hacer? ¿Es bebé o producto? ¿Qué es ahí? El bebé. ¿Ya es bebé? ¿Producto o qué? ¿Es bebé? ¿Sí? ¿Ya cuándo va a salir? ¿Ya es bebé? Yo solamente era un bebé de 9 meses. Yo que no lo planeé, así salió. No fue mi intención hacerlo así. ¿Por qué tanto coraje contra mí? ¿Por qué tanto ataque contra mí? Ese era el dolor que tenía, era un resentimiento. Jabes venía cargando con un dolor y un resentimiento. Por eso Jabes le dijo a Dios, ensancha mi territorio. Porque cada vez que Jabes decía, ya, con actitud, todo se puede, voy a salir adelante, voy a intentar esto, y no lo lograba. Porque las puertas se le cerraban y regresaba a su espacio. Y decía, ahora lo voy a intentar, ahora voy a estudiar esto, pues y no pasaba nada y tenía que regresar a donde mismo. Por eso le dijo a Dios, ensancha mi territorio. Ahora quiero ir a otros lugares. Ahora quiero que mi empresa sea más grande. Ahora quiero que mis estudios sean más grandes. Por eso comienza diciendo, hermanos, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pero mira cómo termina la historia de Jabes. Y me libras del mal para que no me dañe. No dejes que te dañe ya, hermanos. No permitas que te dañe ya. Yo sé que alguien puede decir que es fácil para usted. Dígale, no lo permita que le dañe. Dígale a Dios que ya no me esté causando dolor, que ya no me dañe. Si no me hablaron, no me hablaron. Si no me saludaron, no me saludaron. Si a la hora de que repartían la comida, a ellos le repartían el pollo y a usted nomás el caldo. Hermano, usted creció más saludable porque todas las proteínas están en el caldo, hermano. Ya no voy a poner más ejemplos. Pero aquí viene lo bueno. Y que ya no me libre, para que no me dañe. Sin nada, sin liturgia, sin proselitismo, sin mandas, sin sacrificios, sin orar mucho, sin ser tan religioso, sin cantar 1000 cantos, sin hacer 1000 ayunos, sin ir 1000 días a la iglesia, dice la Biblia. Y Dios le otorgó lo que le pidió. Así es Dios. Así es Dios. Pero vean cómo Jabes no se dejó marcar por su historia. Comienza diciendo, el más ilustre de sus hermanos. Y luego les contó lo malo.
Siempre cuenta la mejor de tus historias. La mejor de las historias, hoy Dios quiere empezar a escribirla en tu vida. Porque como a Onésimo, hermanos, dice, ay, Onésimo, ya lo habíamos dejado descansar. No, ya regresamos con él. Hermanos, porque como a Onésimo, hermanos, hoy Dios quiere decir, hey, dejas de ser el inútil. Dejas de ser el patito feo. Hoy eres útil. Hoy eres provechoso. Hoy se van a empezar a abrir las puertas para tu vida, para tu casa, para tu familia, porque estás en el lugar correcto. El lugar correcto no es la gran compañía. Estamos delante de la presencia de Dios, con el amor de Jesucristo que quiere dimensionar nuestra vida, hermanos. Quiero ponerte el tercer ejemplo y último, que lo enlazo con Onésimo. Primera de Samuel 22, hermano, ¿me acompañas? Poquito para atrás. La primera vez que predicamos en la sala de Maite, con una mesita, pues no está aquí. Y Dios me permitió que fuera la primera predicación hace 18 años aproximadamente en la casa de Maite, este pasaje bíblico. Primera de Samuel 22. Deje ver si sí es. Sí me loco. No, perdón, es que alguien le movió, estaba en segunda. Porque si es primera de Samuel. Ahí va. Sí, otro ya que preparado. Escuche lo que dice el 22. David huye, lastimado, dañado, y sale corriendo. Lo venía persiguiendo para matar. Lo quería matar un rey. Y mire, yéndose luego David de ahí, huyó a una cueva llamada de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a él. Y se juntaron con él todos los hermanos oprimidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Le cuento la historia. A David lo van persiguiendo el rey y lo quiere matar. Y logra escapar. Y cuando logra escapar se mete en un lugar de refugio. Y ese lugar de refugio se llama la cueva de Adulam. Llega y se mete a la cueva. Y cuando está en la cueva llegan sus papás, llegan sus hermanos y dice, David, desde chiquillo andas metido en problemas. Ay, David. Porque a David nomás lo conocemos porque canta las mañanitas y pensamos que es de fiesta en fiesta, hermanos. Y van y le dicen, pues estás metido en muchos problemas, David. Nos vemos. No dice que dice, hay una versión en la que diga, que me ayuden, que diga, y le dejaron dinero, y le dejaron despensa, y le dejaron comida, no, ¿verdad? Simplemente fueron a verlo y decirle, ay, Davidcito, Davidcito, otra vez tú. Vivianita, Vivianita. Ay, Vivianita. Entonces David se queda en la cueva, hermanos, y cuando está en la cueva, a David adentro, aquí está la cueva, adentro a David. Y entonces David se queda solo y empieza a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? No están las cosas bien en mi familia, no están las cosas, porque recuerda usted que David traía serios problemas con su papá. Y no le quiero contar la historia porque ahorita no es el momento, pero David, hay un momento en que escribe, en pecado, ¿qué? Me concibió mi madre. Los teólogos, historiadores han llegado a pensar que David no era hijo directo de Isaí. Pero bueno, luego les explico eso. De ahí el resentimiento y el coraje que pudiera surgir de Isaí hacia David. ¿Se acuerdan que Isaí tenía preferencia por los hermanos mayores? Y a David no lo reconocía, o sea, no lo reconoció como parte de su hijo para cuando fuera ungido como rey. Pero si le interesa, entre los martes a las clases, hermano.
Bueno, y entonces David se queda pensando y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer solito? Y de repente empieza a escuchar ruidos como de pisadas. Y David voltea a la cueva y dice, allá vinieron por mí. Y cuando sale David y se pone en la cueva, en la puerta de la cueva, voltea y ve, hermanos, y dice la Biblia que empieza a ver hombres ahí. Pero estos son ciertas características. Volteó y los vio y dijo, no estoy solo, David. Y los que estaban ahí, hermanos, un grupito, dijeron, aquí estamos los enfermos, y puros enfermos. Dijo David, ay, hola. Y volteó, aquí estamos los endeudados, el de Coppel, de Electra, del Extindia Fanza, de los vales de Compartamos. ¿Dónde están? Y levantaron la mano, ay, hola. Mire lo que dice la Biblia. Y estaban, los que estaban ahí eran los endeudados, eran los que todos los que se... Acá estaban todos así, hermanos. ¿Y los de acá quiénes son? David ya dijo, ¿y ustedes quiénes son? Los amargados. Ay, qué bonito. Dice, los tristes. Y David les dijo, ¿y qué quieren conmigo? Y los endeudados, y los enfermos, y los oprimidos. Nadie ha dicho amén, hermano. A ver, y los endeudados, y los enfermos, y los amargados, y los reprimidos de espíritu, y los tristes, voltearon con David y le dijeron, David, todos los que estamos aquí queremos que seas nuestro líder. Y David dijo, ¿yo? ¿Y cuántos son? 400 pobres, 400 endeudados, 400 amargados, 400 gruñones, 400 amargados, 400 con depresión, 400 entristados del espíritu, hermano. Y David dijo, ay, Dios mío, no hay qué hacer con mi vida y me mandan 400. Y la gente decía, queremos que seas nuestro líder. Yo no te voy a leer la historia ahorita, pero sí te voy a contar cómo termina esta historia. Cuando David ve a los 400, pues a usted ¿quién le debe? ¿Cuánto debe? Ay, no, todo eso es un churro. Ni se me acerque porque ando igual. Y empezó a inspeccionar a cada uno, a levantarle su expediente. Fue cuando se dio cuenta que tenía 400. ¿Y tú qué? ¿No me vas a hablar? Hoy no tengo ganas de hablarte. Ay. Oye, quería no aguantar una trae. Ah, ¿y por qué me torció la cara? Que no andábamos bien. Eso fue ahí, ahorita ya no, así soy yo. Ah. Hermano, quería ¿por qué está llorando? No lo vi muy contento. Y decía, sí, pero es que yo ahora ya no. David decía 4, y luego no son 1, ni 2, ni 3, ni 100, ni 200, son 400 bien difíciles, amargaditos, tristecitos, melancólicos. Ni cómo pedirles que pichen una coca, porque no traían para nada, hermano, nada. Pero dice la Biblia que le dijeron a David, sea nuestro líder. Te vuelvo a insistir, no llegaron a la mejor empresa, no le llegaron al World Trade Center Company University, no llegaron a la mejor clínica, no les ofrecieron el mejor lugar, no era el mejor empleo. Estaba lo más selecto de lo fracasé de aquella población. O sea, estaba, pero dice la Biblia que David empezó a meterse con Dios, que David buscó de Dios. Y más quiero contarte, los 400 que estaban ahí en la cueva de Adulam, ¿sabes cómo dice la Biblia?
que terminaron, cambiaron y después hicieron su empresa. ¿Sabes cómo se llamaba? La Biblia los dice. Ellos terminaron siendo los 400 valientes de David. ¿Sabes cómo los conocían? Como los matagigantes, hermano. Dejaron de ser los endeudados y ahora andaban matando gigantes. Ahora, hermanos, ellos protegían, ellos ayudaban. Dios hizo una transformación en la vida de ellos. Dejaron de ser los inútiles, dejaron de ser los amargados, dejaron de ser los tristes de espíritu, dejaron de ser los menesterosos, los oprimidos, los rechazaron. Y en las manos de Dios, con la ayuda de David, se convirtieron en los 400 valientes de David. Y cada vez que ellos pasaban decían: ahí van los matagigantes. Hermano, no eres tú, es el lugar donde nos han puesto. No eres tú, es la etiqueta que nos han puesto. Es la etiqueta que te pusieron. ¿Por qué? Sí, porque Onésimo robó. Sí robó. La Biblia no dice, Pablo le dijo: y te pido, Filemón, que excuse. Le dijo: no, yo sé que te hizo algo, pero cóbramelo a mí. Hoy Dios te dice: yo sé que tú hiciste algo, pero en la cruz del Calvario yo pagué para que tú estés bien. Sí lo hiciste, no eres inocente, ¿eh? No vas a salir creyendo aquí: no, yo soy inocente. No, sí has hecho cosas. Sí te has portado mal, pero Jesús paga por ti en la cruz del Calvario. Eres ese Onésimo, eres ese Jabes, eres parte, somos parte de esos 400, hermano, que Dios quiere cambiar nuestra vida por completo para hacernos algo provechoso. Hoy quiero terminar diciéndote esto, hermanos. Da todo lo que tengas que dar de ti. Porque el mismo Dios que levantó a Jabes, a Onésimo y a los 400 inútiles y los hizo valientes, está dispuesto a bendecir nuestra vida el día de hoy. No sé, te lo he insistido mucho, hasta cuándo nos toque partir de este mundo. Pero hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra, podremos decir: no fui un inútil. No fui un inútil. Que nosotros podamos decir hasta el último aliento de soplo de vida que nos queda y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sea Dios quien bendiga nuestra vida, porque el mismo Dios que ayudó a ellos, hermano, también es capaz de bendecir nuestra vida. A Onésimo le llamaron esclavo y Dios le llamó útil. A Jabes le llamaron dolor y Dios le llamó bendición. A los de Adulam le llamaron fracasados y la historia bíblica terminó reconociéndolo como los valientes de David, los matagigantes. No sigas escuchando tu pasado. Como Jabes, enfócate en tu futuro. Deja de escuchar cómo te llama la gente y empieza a escuchar cómo te llama Dios. Porque Dios escucha, hermano. Mientras que pasan mis hermanos de la alabanza, quiero decirte esto. Porque Dios nunca Dios te llamará. Escucha. Dios nunca te llamará desde tu error. Escucha. Dios no te llama desde tu error. Dios te llama desde tu propósito. Dios te llama desde tu verdadera identidad. Me encanta esta parte. A muchos Dios les cambió el nombre. A Abraham, a Sara, a Jacob.
A Onésimo no le cambió el nombre. Te voy a decir por qué no. Porque Onésimo, desde que nació, Dios lo creó útil y aprovechoso. El problema fue que se topó con circunstancias que le quisieron cambiar la identidad. Pero cuando hubo alguien que creyó en él, Pablo, que representa a Dios, rodéate de personas que crean en ti. Rodéate de Pablos. Que no te diga, pues mira dónde estamos, en la cueva, pues mira en la cárcel. Eso es lo de menos. Nunca te topes con personas que te digan, pues mira, vendiste uno, ya cierra. Rodéate de personas que te digan, no es uno, mañana son 2, y pasado 3, y luego 100, y luego muchos, y luego otra sucursal. Rodéate de personas que no te etiquete porque estás en la cárcel o en la cueva, o estás en un lugar muy cerradito como estaba Jabes. Rodéate de personas que te dimensionen. Rodéate de personas que te acerquen a la presencia de Dios. Rodéate de personas que como Pablo logren transmitir algo en ti. Hermano, hermana, perdóname que te lo diga. ¿Qué estás haciendo con esa persona que nomás te está atacando? Deja de estar en ese lugar. ¿Qué estás haciendo con esa persona que nomás te desprecia? Hasta los zapatos que traes, hasta el perfume que usas, hasta el carro que traes, te critica hasta la casa donde vives. ¿Qué estás haciendo ahí? Rodéate de Pablos. Rodéate de Pablos. Que vean en ti una persona útil. Que vean en ti un Onésimo. Se van a reír. ¿Y cuándo vas a llegar a ser como David? Dile, no, quizá Dios no me llamó a ser como David. Quizá Dios no me llamó a ser como Eliseo. Quizá Dios no me llamó a ser un Elías ni un Moisés. Pero a mí me llamó a ser un Onésimo. Yo soy una persona útil. Yo soy una persona provechosa. Y Dios quiere bendecir mi vida. Y Dios quiere bendecir tu vida. Rodéate de Pablos. Me dará mucho gusto, en verdad, y no por alusión propia, me dará mucho gusto que después de un tiempo me platiques, me digas, yo era el que estaba fuera de la cueva, que nadie creía en mí, yo era el endeudado, yo era el amargado, pero un día le entregué mi vida a Cristo y hoy soy uno de sus valientes, uno de los valientes de David. Y sabes, vivimos en un mundo donde todos nos ayudamos, donde todos necesitamos estar rodeados de David y de Pablos. Aquí no existe que el pastor es más, ni el pastor es menos, ni el miembro es más, ni el de la alabanza es más, ni es menos. Yo termino diciéndote esto, y te lo he contado porque lo dice la Biblia. David mató a un gigante, y entonces en ellos dijeron, ahí está un matagigante, por eso dijeron, vamos con él. Él nos va a ayudar a matar gigantes, a salir adelante. Y se juntaron con David. Y David no los llevó con él, sino los llevó y los encaminó a la presencia de Dios, hermanos. Años después, dice la Biblia, que un descendiente de Goliat, al que David había matado, andaba buscando a David. Y le dijo, ya te encontré. Tú mataste a mi familiar Goliat. Ahora quiero que te enfrentes a mí. David, años después, dijo, yo me puedo, si ya maté a Goliat, ¿qué me duras, papá? ¿Qué me duras? Y se empezó David a quitar todo, hermanos. Dijo, ¿qué me duras? Y dice la Biblia que David, años más, empezó a pelear con el familiar de Goliat. Unos dicen que era su hermano, otros que eran su hijo. ¿Y qué crees que le pasó a David, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que pasó con David? No pudo. David no pudo matar al gigante, al segundo gigante. David se cansó y ya no podía. Pero dice la Biblia que años atrás David había juntado 400 hombres y había creído en ellos y les había acompañado en sus problemas y les había bendecido y les había enseñado a cantar y les había enseñado muchas cosas. Y cuando David ya no pudo fuerza, dice la Biblia que se acercó uno de ellos y que le dijo, David, ya no pelees,
te respetamos, pero ya no pelees, no es lo mismo cuando peleaste hace años ahora. David volteó a aquel hombre y le dijo: ¿qué hago? Me viene a retar. La Biblia dice que él le dijo a este joven: déjame a mí pelear por ti. Déjame a mí pelear por ti. Y entonces el fruto de David de años se vio. Dice la Biblia que se metió, y ¿qué crees, hermano? No le duró nada. Mató al gigante, hermanos. Porque David no se fue egoísta, porque Pablo no fue egoísta. Hermanos, rodéate de personas que no sean egoístas en tu vida, que estén dispuestas a ayudar. Pero cuando puedas, regrésales el favor. Cuando puedas, hermano, dile: no me diga nada, yo sé que un día usted me ayudó, Pablo. Yo sé que un día usted me ayudó, David. Ahora me toca matar a mí al gigante. Ahora me toca a mí bendecirle. Ahora me toca a mí, casi como usted me cuidó, yo también quiero cuidarle, hermano. Sea agradecido con los Pablos. No los critiques. No le digas a David. Imagínate, David perdiendo la batalla con el gigante. Y David teniéndoles que decir a ellos: ayúdenme. No hubo falta que David les dijera: ayúdenme, porque no tenía fuerzas ya David. Imagínate David diciéndole: hey, ayúdenme. Y que hubieran llegado los 400 valientes. Ya vas a echar todo en cara. De haber sabido, no hubiera aceptado tus enseñanzas. Ahora quieres que exponga mi vida por ti. Imagínese Jabes reprochando. Imagínese Onésimo. No, este hombre, ellos dijeron: yo peleo por ti. Y me encanta esta parte final de la historia. Cuando este hombre mató al gigante, dice la Biblia que tomaron a David, lo sentaron y lo rodearon los 400 hombres. Y le dijeron: David, no volverás a pelear, porque nos tienes a nosotros. En su momento tú hiciste lo que tenías que hacer por nosotros. Tú no te volverás a mortificar. Y le agregaban una palabra bien bonita: eres la luz de Jerusalén. Si algo te pasa, sea agradecido con las personas que te ayudan. Ponte sobre tus pies. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Si un día quieres invitarme a un buen restaurante, sí, invítame, hermano, sí voy. Te dijeron: Onésimo el inútil, ¿por qué no te acercas a este altar y decirle: yo soy Onésimo el útil? ¿Por qué no te acercas a este altar a decirle: yo soy Onésimo? Onésimo, dile, el que Dios va a usar, el que Dios va a bendecir. En el nombre de Jesús, Dios. Tus ojos revelan que yo